Modelo de relación, parte 4. Al momento que nosotros estamos utilizando un diagrama interrelación, lo vamos a utilizar principalmente con fines de diseño. ¿Por qué con fines de diseño lo hacemos utilizando un diagrama o utilizando dibujos? Al momento que nosotros vamos a presentar una idea a un cliente, a una empresa o el lugar donde nosotros estamos trabajando, la forma más sencilla que sea comprendido es utilizando dibujos. Utilizando dibujos no es necesario entrar a un lenguaje técnico. Por ejemplo, si estuviéramos tratando de dar a conocer la estructura y utilizamos un diagrama de clases, la persona tendría que conocer qué es un diagrama de clases, cómo se representan los atributos, cómo se representan los métodos, si los métodos son privados, protegidos. Eso obviamente nos implica tener un conocimiento técnico. En cambio, la idea de un diagrama entidad-relación es a la hora que representas algo del mundo real, lo puedes hacer de una manera muy simple para que cualquier persona que tú se lo expliques lo pueda entender. Básicamente, sabiendo que tenemos las entidades y tenemos de qué manera interactúa una entidad con otra, con el simbolito del rombo, es suficiente para que una persona pueda entender un diagrama sin tener mucho conocimiento. Ahora, en la parte de diseño, hay cosas que no, o estos puntos donde es lo que se podría utilizar. Vamos viendo algunos de estos temas. Primeramente, evitar la redundancia. Redundancia es decir lo mismo de dos o más formas. Ese sería el término como definición de redundancia. En el caso de la base de datos, redundancia es tener el mismo dato almacenado en más de un lugar. Esto no aplica para las llaves, hay que tener cuidado con esto porque si no, de repente se confunde y se dicen, bueno, pero es que tengo esta llave en diferentes tablas, entonces es redundancia. No, cuando estamos hablando de llaves primarias, llaves secundarias, que luego vamos a entrar a detalle de eso, ahí no aplica el concepto de redundancia. Cuando los campos que nosotros estamos repitiendo no son llave, es cuando tenemos redundancia. El problema con la redundancia, además de que es un desperdicio de espacio al tener repetidas las cosas, el aspecto más importante es que si nosotros tenemos redundancia, lo más seguro es que vamos a tener inconsistencia. Inconsistencia quiere decir que tenemos datos en diferentes lugares que deberían de ser lo mismo y que en muchos casos no es lo mismo. Vamos a poner un ejemplo. Tenemos los datos de personas, donde tenemos su nombre, tenemos su dirección, tenemos su teléfono. Estas personas son empleados de una fábrica. Entonces, dentro de esa fábrica, en su sistema donde llevan el registro de producción, tienen los datos de los empleados. Pero ahí también tienen su nombre, tienen su domicilio, tienen su teléfono y el Departamento de Recursos Humanos, como les tienen que pagar, pues también tienen su nombre, domicilio, teléfono, pero adicionalmente tienen su número de cuenta o tienen datos específicos de su salario. Ahí ya tenemos tres lugares diferentes donde está almacenado el nombre de la persona, como empleado, como, no sé, nombre en su cuenta del banco. ¿Cuál es el riesgo? Vamos a suponer que el empleado se da cuenta que hay un error en su nombre. Una letra la pusieron mal, entonces él notifica a Recursos Humanos. ¿Por qué notifica a Recursos Humanos? Porque Recursos Humanos no le paga si está incorrecto el nombre porque no van a encontrar su cuenta. Entonces lo corrige Recursos Humanos, pero nunca le notifica a su departamento de producción, nunca le notifica a lo mejor a otra área de la empresa. Y entonces a la hora que sacan un listado,
En algunas partes aparece con el nombre correcto, en otras partes sale con el nombre incorrecto. Esa es una inconsistencia. Entonces, como ese ejemplo, tenemos muchísimos ejemplos que podríamos dar acerca de los problemas de inconsistencia provocados por la redundancia. Este sería un ejemplo de un diseño correcto. Tenemos, por un lado, la entidad cervezas. Por otro lado, tenemos la entidad fabricantes. Relación de fabricado por. En nuestra relación de fabricantes tenemos el nombre del fabricante, tenemos la dirección, el nombre de la cerveza, tenemos el nombre de la cerveza. Entonces es una representación correcta. Esta relación es de uno a muchos, si lo vemos de el fabricante hacia la cerveza, es una relación de muchos a uno si lo vemos de la cerveza hacia el fabricante. Es decir, un fabricante puede tener muchas cervezas y una cerveza necesariamente es fabricada solamente por una empresa. Aquí no tenemos redundancia. Yo puedo tener 20 cervezas diferentes y los datos del productor de la cerveza solamente los tengo una sola vez, su nombre y su dirección. Pero ¿qué sucede? A lo mejor a la hora que nosotros hacemos nuestro diseño, cometemos un pequeño error. Por ejemplo, tenemos la cerveza, tenemos el productor de la cerveza, pero en mi entidad cerveza le estoy agregando el nombre del productor. Eso es un error. ¿Por qué razón? Yo ya tengo especificada una relación entre mi cerveza y lo que sería el productor. Entonces, yo no tengo necesidad de en la cerveza agregar quién es el productor. Eso ya está dado dentro de la relación. ¿Qué es lo que puede suceder si yo hago esto? Si el día de mañana, por alguna situación, yo cometo un error a la hora de escribir el nombre del productor en mi entidad cerveza, ese dato no va a coincidir con lo que debería de estar en la entidad productor. Entonces, aquí tenemos un error de diseño. Este error de diseño es muy común al principio porque se tiende a tratar de incluir dentro de las entidades los nombres de los atributos que utilizamos para establecer la relación con la otra entidad. Y eso no se debe de hacer. Los atributos que se utilizan para la relación están en la relación, no deben de estar especificados en las entidades. Aquí tenemos otro ejemplo que obviamente también tendría un problema. ¿Cuál sería el problema aquí? Pues de que a la hora de que yo estoy haciendo mi diseño, estoy considerando como atributos de la cerveza el nombre de la cerveza, el nombre del fabricante y la dirección del fabricante. ¿Por qué tenemos aquí redundancia? Pues imagínense si un fabricante tiene 10 cervezas, va a estar repetido 10 veces su nombre y va a estar 10 veces la dirección del fabricante. Aquí el riesgo es que si por alguna razón cambia un dato, por ejemplo, el nombre del fabricante, actualiza su dirección. ¿Por qué? Porque, bueno, hubo un cambio de lo que sea. Tendríamos nosotros que asegurarnos que todas las cervezas de ese fabricante se actualice la dirección de ese fabricante. Entonces, aquí el error fue que nosotros no identificamos la otra entidad. Es decir, no identificamos que había una entidad fabricante que estaba relacionada con las cervezas y nosotros solamente identificamos la entidad cervezas. Ahora, ¿cuándo debemos utilizar un atributo o cuándo debemos utilizar un conjunto de entidades? Cuando nosotros tenemos más de un dato relacionado a algo, eso quiere decir que nosotros estamos enfrente de una entidad, es decir, es algo que por sí solo debería de existir. Si solamente tenemos un solo dato, lo más común es que eso debe de ser un atributo. Vamos viendo un ejemplo. Nosotros tenemos nuestros proveedores, tenemos los fabricantes, y yo sé que los fabricantes tienen nombre, los fabricantes tienen una dirección, pero esos datos son del fabricante. Y nosotros tenemos que la cerveza tiene un nombre, obviamente tiene un fabricante, entonces eso quiere decir que el fabricante como tal debe de ser una entidad. ¿Por qué? Porque tiene un nombre, tiene una dirección, es más de un dato. Si solamente tuviéramos
como datos general, a la hora de recabar nuestra información, de empezar a hacer nuestro análisis, tenemos solamente la cerveza que tiene un nombre y solamente ya un nombre, bueno, entonces, pues, ok, se queda como una sola entidad. Pero al momento que nos dicen, ok, tengo una cerveza, la cerveza tiene un nombre, esta cerveza es producida por una empresa y esa empresa tengo su dirección, tengo su teléfono, tengo su representante. Ah, bueno, ¿sabes qué? Entonces quiere decir que ese productor como tal también debe de existir como una entidad. Por ejemplo, si nosotros no tenemos necesidad de tener información de la dirección, tener información de a lo mejor teléfonos, contactos del fabricante, entonces es correcto que la cerveza solamente tenga un atributo nombre y un atributo fabricante. ¿Por qué razón? Porque no me interesa la otra información. Entonces es correcto hacerlo así. Pero si en mi análisis o en las características o en los requerimientos que me están dando existe esa otra información, entonces deberíamos de considerarlo como una entidad. Si nosotros tenemos esto, entonces aquí tenemos un error. ¿Por qué razón? Porque mi fabricante solamente tiene un atributo que sería el nombre y mi cerveza solamente tiene un atributo que sería el nombre. Entonces, aquí el atributo que tenemos en el fabricante realmente debería de ser un atributo que pertenezca a la cerveza. Al momento que nosotros terminamos de hacer nuestro diagrama, estos diagramas los vamos a convertir después a lo que a lo que se llamarían relaciones. Estas relaciones son los esquemas que vamos a utilizar para construir ya. En general, podríamos decir que cualquier conjunto de entidades lo vamos a convertir en una relación y los atributos de los conjuntos de entidades van a ser los atributos de esa relación. Y las interrelaciones, es decir, esa interacción entre diferentes entidades, los vamos a convertir también en relaciones utilizando, si tienen atributos, las relaciones como tal, necesariamente se van a convertir en una relación, o si tenemos una relación de muchos a muchos, esa relación de muchos a muchos se va a convertir posteriormente en una tabla. Eso lo vamos a ver posteriormente cuando realicemos el diseño de la base de datos.